President Benson has felt that he would rather have this read than to read it. We're grateful for his presence. He honors us. We love him as we know he loves us. I shall now read the message which he has prepared for the opening of this conference. My beloved brethren and sisters, I rejoice. Doctrina y Convenios nos dice que el Libro de Mormón es la historia de un pueblo caído. ¿Por qué cayó dicho pueblo? Es ese uno de los mensajes principales del Libro de Mormón. Mormón mismo da la respuesta en los últimos capítulos del libro con estas palabras. He aquí, el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción. Y luego, no sea que perdamos el trascendental mensaje del Libro de Mormón que nos legó ese pueblo caído, el Señor nos advierte en Doctrina y Convenios. Cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Me interesan sinceramente su fe y sus oraciones al esforzarme por arrojar algo de luz sobre este mensaje del Libro de Mormón, sobre el pecado del orgullo. Este mensaje me ha pesado en el alma ya durante algún tiempo. Sé que el Señor quiere que este mensaje se declare ahora. En el concilio preterrenal, fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana. Al llegar el fin de este mundo, cuando Dios purifique la tierra con fuego, los orgullosos serán quemados como estopa y los mansos heredarán la tierra. En Doctrina y Convenios, el Señor emplea 3 veces la frase, cuídate del orgullo, e incluso la usa para hacer una advertencia al segundo elder de la iglesia, Oliver Cowdery, y a Emma Smith, esposa del profeta. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia. En las Escrituras no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. Por lo tanto, sea cual sea la forma en que el mundo emplee la palabra, nosotros debemos entender la forma en que Dios la emplea para poder comprender el lenguaje de las Sagradas Escrituras y sacar provecho de ellas. La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egocentrismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez. Aunque todos estos son elementos de ese pecado, su núcleo, su esencia, no está en ellos. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. El orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva. Ubicamos nuestra voluntad en contra de la de Dios cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo. Es con la actitud de decir, que se haga mi voluntad y no la tuya. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al competir nuestra voluntad con la de Dios, permitimos que nuestros deseos, apetitos y pasiones se manifiesten desenfrenadamente. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas, como la rebelión, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, la impenitencia, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos.
pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. Otro aspecto importante de este pecado tan prevaleciente es la enemistad hacia nuestros semejantes. Diariamente nos vemos tentados a elevarnos por encima de los demás y disminuirlos. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. En el concilio preterrenal, Lucifer presentó su propuesta en competencia con el plan del Padre, por el que Jesús abogaba. Lucifer quería recibir honra por encima de todos los demás. En resumen, su orgulloso deseo era destronar a Dios. Las Escrituras están repletas de pruebas de que el pecado del orgullo acarrea graves consecuencias a la persona, a los grupos, a las ciudades y a las naciones. Antes del quebranto va la soberbia. Eso fue lo que destruyó a la nación nefita y a la ciudad de Sodoma. Por culpa del orgullo, Cristo fue crucificado. Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios, lo cual ponía en peligro la posición de ellos, y fue por eso que tramaron su muerte. Saúl se convirtió en enemigo de David por causa del orgullo. Estaba celoso porque la multitud de las mujeres de Israel cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Los orgullosos temen más el juicio de los hombres que al juicio de Dios. La idea, ¿qué pensarán los demás de mí?, pesa más para ellos que la de, ¿qué pensará Dios de mí? El rey Noé estaba a punto de liberar al profeta Abinadí, pero sus malvados sacerdotes apelaron a su orgullo y esto envió a Abinadí a la hoguera. Herodes se entristeció ante la exigencia de su esposa de que le cortara la cabeza a Juan el Bautista, pero su orgulloso deseo de quedar bien ante los ojos de los que estaban juntamente con él a la mesa le hizo mandar matar a Juan. El temor de los juicios de los hombres se manifiesta en la competencia que tiene lugar por lograr la aprobación de los demás. Los orgullosos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El pecado se manifiesta en los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Jesús dijo que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. ¿No sería mejor que nuestro motivo fuera agradar a Dios en lugar de tratar de colocarnos por encima de nuestros hermanos y tratar de superarlos? A algunos orgullosos no les preocupa tanto que su salario sea suficiente para sus necesidades como que sea mayor de lo que ganan otros. Hallan su recompensa en estar un poquito por encima de los demás. Esa es la enemistad del orgullo. Cuando el orgullo se apodera de nuestro corazón, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos nuestra libertad al cautiverio de los juicios humanos. La voz del mundo resuena más fuerte que los susurros del Espíritu Santo. El razonamiento de los hombres hace caso omiso de las revelaciones de Dios y los orgullosos se sueltan de la barra de hierro. El orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre,
como los ricos y los eruditos, que nos miran a nosotros por encima del hombro. Sin embargo, hay una dolencia mucho más común entre nosotros, y es la del orgullo de los que están abajo, mirando hacia arriba. Este se manifiesta de diversas formas, como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración, la pretensión de gastar más de lo que tenemos, la envidia, la codicia, la supresión de la gratitud y el elogio que podrían elevar a otro, y el rencor y los celos. La desobediencia es esencialmente una lucha orgullosa por el poder en contra de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Puede tratarse de los padres, de un líder del sacerdocio, de un maestro y hasta de Dios. El orgulloso aborrece la idea de que haya alguien que esté por encima de él, pues piensa que esto rebaja su propia posición. El egoísmo es uno de los aspectos más comunes del orgullo. La forma en que todo me afecta a mí. Es la idea central de lo que es importante para la persona. El orgullo de quién es, la autocompasión, el interés por la fama del mundo, la gratificación de los deseos personales y de los propios intereses. El orgullo da como resultado combinaciones secretas que se establecen para lograr poder, riquezas y la gloria del mundo. Este fruto del pecado del orgullo, es decir, las combinaciones secretas, destruyó a las civilizaciones de los jareditas y de los nefitas, y ha sido, y será todavía, la causa de la caída de muchas naciones. Otro aspecto del orgullo es la contención. Las discusiones acaloradas, las peleas, el dominio injusto, las brechas entre las generaciones, el divorcio, el abuso de cónyuges, los tumultos y disturbios, todos encajan en esta categoría del orgullo. La contención en la familia aleja de ella al Espíritu del Señor. También aparta a muchas personas de su familia. Su expresión varía desde una palabra hostil hasta los conflictos mundiales. Las Escrituras nos dicen que la soberbia producirá contienda. Las Escrituras testifican que los orgullosos se ofenden fácilmente y guardan rencor por las ofensas. Se niegan a perdonar a fin de mantener a la otra persona en el papel de deudor y de justificar sus sentimientos heridos. El orgulloso no acepta mansamente los consejos ni la corrección. Se pone a la defensiva para justificar sus debilidades y sus faltas. El orgulloso depende del mundo para que le diga si vale algo o no. Su autoestima se determina según el lugar en que se le juzgue en la escala del éxito mundano. Se considera de valor si la cantidad de personas que están por debajo de él en logros, talento, belleza o intelecto es bastante grande. El orgullo es muy malo. Su concepto es, si tú tienes éxito, yo soy un fracaso. Si amamos a Dios, hacemos su voluntad y tememos su juicio más que el del hombre, sentiremos autoestima. El orgullo es un pecado condenatorio en todo el sentido de la palabra y limita o detiene el progreso. El orgulloso no es fácil de enseñar. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. El orgullo afecta de manera adversa a todas nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y sus siervos, entre esposo y esposa, padres e hijos, patrón y empleado, maestro y alumno, y entre toda la humanidad. Según el nivel en que esté nuestro orgullo, así trataremos a Dios y a nuestros hermanos. Cristo quiere elevarnos hasta donde Él está. ¿Deseamos nosotros lo mismo para nuestros semejantes? El orgullo opaca nuestro sentimiento de hijos de Dios y de hermandad con los hombres.
nos separa y divide en clases de acuerdo con nuestras riquezas y nuestras oportunidades para instruirnos. La unión es imposible en un pueblo orgulloso, y a menos que seamos uno, no somos del Señor. Piensen en lo que nos ha costado el orgullo en el pasado y en el precio que pagamos por él ahora nosotros mismos, nuestra familia y la iglesia. Piensen en el arrepentimiento que podría producirse con un cambio en la vida de las personas, con matrimonios salvados y con hogares fortalecidos, si el orgullo no nos impidiera confesar nuestros pecados y abandonarlos. Piensen en los muchos miembros de la iglesia que son menos activos porque han sido ofendidos y su orgullo no les permite perdonar ni saciarse plenamente en la mesa del Señor. Piensen en las decenas de miles de jóvenes y de matrimonios adicionales que podrían estar en misiones si no fuera por el orgullo que les impide entregar su corazón a Dios. Piensen en cuánto aumentaría la obra del templo si el dedicar tiempo a este servicio divino fuera más importante que los muchos intereses vanos que compiten por nuestra atención. El orgullo nos afecta a todos, en momentos diferentes y con distinta intensidad. En esto se puede ver porque el edificio que estaba en el sueño de ley y que representaba el orgullo del mundo era vasto y espacioso, y se reunieron en él grandes multitudes. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. Sí, es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad, la mansedumbre, la sumisión. Es el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Como lo expresó tan acertadamente Rudyard Kipling, vano poder los reinos son, huecos los gritos y el clamor, constante solo es tu amor, al compungido da perdón. No nos retires tu amor, haznos pensar en ti, Señor. Dios quiere un pueblo humilde. Podemos elegir ser humildes o se nos puede obligar a serlo. Alma dijo, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Podemos elegir ser humildes al vencer la enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Podemos elegir ser humildes al aceptar los consejos y las amonestaciones que se nos dan. Podemos elegir ser humildes al perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Podemos elegir ser humildes al prestar servicio con abnegación. Podemos elegir ser humildes al salir a la misión y predicar la palabra que puede hacer que otras personas también se vuelvan humildes. Podemos elegir ser humildes al asistir con más frecuencia al templo. Podemos elegir ser humildes al confesar y abandonar nuestros pecados y nacer nuevamente de Dios. Podemos elegir ser humildes al amar a Dios, someter nuestra voluntad a la suya y darle a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Elijamos ser humildes. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos para redimir a Sión. Lo que nos impidió establecer a Sión en los días del profeta José Smith fue principalmente el pecado del orgullo. Este mismo pecado fue lo que puso fin a la consagración entre los nefitas. El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. Debemos limpiar lo interior del vaso, venciendo el orgullo. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu, despojarnos del orgulloso hombre natural, convertirnos en santos por la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso,
manso, humilde. Que podamos hacerlo así y seguir adelante cumpliendo nuestro destino divino es mi ferviente oración.